Hola, hola para todos y para todas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo especial a las primeras personas que van llegando, que vamos encontrando la marca ahí de fidelidad. Un abrazo también igual, pues para los que van a ver esto en diferido. Los está saludando Alejandro Restrepo, miembro del colectivo Cámara Expandida y ahorita pues organizando el Cali Photo Fest. Tengo aquí al ladito mío a Cindy, a la cual ya vamos a presentar, pero primero les voy a lanzar un video, así que tengan así toda la energía para conocerla dentro de poco. Nos vamos con el video. Cali Photo Fest. Yo soy 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 Cali Photo Fest. Soy Cali Photo Fest. ¡Ay, qué buena está! Oye, mira, ven a mostrar. Hay más Cali para ver. No te escucho. Ay, estaba silenciado. Hay más Cali para ver, como decía, como lo dice el eslogan. Gracias, Cindy. Me salvaste porque hubiera hablado y hablado y te hubiera presentado. Bueno, y efectivamente hay más Cali para ver porque la tarde de hoy tenemos a nuestra primera invitada caleña de papelito, caleña de cédula, porque Vilena es caleña, digamos, de corazón, Cindy es caleña de corazón y de tradición y de todo. Entonces, pues hola Cindy, ¿cómo estás? Mira cómo te vuelvo el favor, yo tampoco te escucho. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo amo los gajes del directo, me parece que es la cosa más, o sea, la diferencia entre yo mostrarles este video en YouTube y mostrárselos aquí en vivo es que pueden hacer preguntas, que los animo a que lo hagan y que se pueden reír de estas cositas que nos pasan. Entonces, ahora sí, hola Cindy. Hola, ¿cómo vas, Alejandro? Bien, aquí feliz pues porque ya por fin se llegó el día de la conferencia. Veo que estás acompañadísima. Sí, por acá está Mateo presente. Hola Mateo, ahí vemos la frente de Mateo. Bueno, para no extendernos, porque digamos el día de ayer se nos fue, y a mí me encanta estar conversando, pero pues tenemos unos horarios y les recuerdo que ahora a las 7 empieza el taller de Natalia Ortiz Mantilla, revelado en clorofila. Entonces, para que las personas que nos están viendo se vayan al taller, vamos con los cronogramas. Les voy a presentar a Cindy. El día de hoy el proyecto de Cindy, nos hablará, perdón, del proyecto de ella, Archivo Vivo Familiar, no memoria, no representación. La conferencia de Cindy hoy, digamos que nos va a abrir un poquito la boca para el taller que se nos viene más adelante con ella. Y bueno, yo a Cindy la conozco desde hace muchos años, muchos. Ella igual, pues, siendo caleños y compartiendo el amor por la fotografía, nos hemos cruzado en varios círculos. Ella es una estudiante de filosofía actualmente del alma mater que compartimos, la Universidad del Valle. Ella siempre ha sido una gestora de toda la vida en De Colores Producciones. Ya me salió lo colonial. Y bueno, y ahorita la tenemos en Cali Photo Fest. No olvidar que Cindy también es gestora del encuentro de fotografía experimental. O sea, compartimos ahí como este amor con el Cali Photo Fest y con el encuentro de fotografía experimental. Entonces, Cindy,
¿Cómo vas? Te dejo ya solita para que te tires al ruedo. Bueno, dejo. Bueno, pues. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, de verdad bastante emocionada por poder presentar un poco como de esta búsqueda que tengo hace un tiempo. Y bueno, quiero invitarlos que si tienen dudas, si tienen comentarios, bueno, por eso es que Mateo. Se manifestó, esa fue la primera opinión del día. Sí, entonces les voy a ir como compartiendo, les voy a compartir acá pantalla unas imágenes. Bueno, como lo tengo hasta ahorita organizado, el proyecto. Estos son varios proyectos, son varios... Ay, un segundo, lo abro acá. Son varios proyectos que a través del tiempo han tenido como este factor común, han tenido como estar conectados, digamos, con la memoria íntima, con las historias personales, con las historias que de alguna forma en algún momento decidí que eran muy importantes y que quería realmente trabajar con ello, como que en mi camino por la fotografía, después de explorar mucho, de tener múltiples búsquedas, en algún momento alguien me hizo una pregunta en una clase de cine y me dijo, ¿tú qué quieres documentar? Y yo en ese momento sentí como que todo me era muy ajeno, que todo era muy como distante, como que nada me llamaba la atención como para documentar, pero había algo que me parecía como muy necesario tanto para mi proceso personal como para mi vida, y era como la historia de mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, pero no vivíamos juntas yo creo que desde los 3 años. Solo tenía 2 recuerdos de ella de infancia, de verla presencialmente, de compartir con ella. Y entonces, de alguna forma, esa ausencia y ese no saber de mi madre y un poco ese dolor que tenía con ella, también la historia de ella como tal, que ella era una mujer indígena, creció en la adolescencia en Bogotá, la infancia en Villavicencio, pero nació en la zona del Amazonas. Su madre era indígena del Amazonas, ella era indígena, y de alguna forma yo sentía como que su historia era muy importante en ese momento, y también sentía que tenía la gran necesidad de curar como un dolor que tenía muy presente, que incluso yo siento que la primera vez que yo me conecté de una forma importante con la fotografía fue cuando a los 18 años la mejor amiga de ella, que iba a ser mi madrina, me regaló esta foto. O sea, me dijo, Cindy, y me regaló 3 fotos más que perdí. Yo hasta ese momento solo tenía una foto de carnet de ella, que perdí también. Y en ese momento, cuando tengo 18 años y ella me entrega 3 fotos que nunca he visto de mi mamá, que nunca había visto con mi papá, fue como ver su cuerpo como tal, como que todo se transformó, todo se trastocó. Y entonces ella desde ese momento comenzó a ser mucho más presente, y yo hasta ese momento no había sentido como un dolor muy hondo por ella, de su ausencia, pero en ese momento comencé como a sentirlo muy fuerte, como cuando uno comienza a hacerse como una búsqueda personal bueno, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué ciertas cosas se repiten? Y siempre llegaba como ese nudo de que no tenía cosas resueltas con ella. Entonces en ese momento comienza como un trabajo con mi mamá. Acá les dejo un texto. Entonces yo comienzo independientemente a hacer fotografía y, perdón, independientemente comienzo a hacer fotografía y a hacer cosas que indirectamente y a escribir me van llevando como a buscar y hacer preguntas.
Entonces, esto es como algo que yo siento que fue como mi primer gran acercamiento a la imagen, como que yo sentía que todas esas preguntas que tenía hasta ese instante iban como arrojándome esto. Me dan un segundito. Alejo, ¿por ahí hay preguntas de pronto? Hola. Hola. Qué pena contigo. No, todavía no tenemos preguntitas. Te están mandando como saludos en el chat. Espérame pero yo diría que estás bandera verde para seguir. Ah, bueno. ¿Vale? Ah, bueno, Marta nos dice que las imágenes, que si las puedes agrandar, que si las puedes ampliar, que estamos viendo las imágenes pequeñas. ¿Están muy pequeñas? De hecho, es que no estás compartiendo la presentación. ¿Sí? ¿Tú la tienes abierta, la presentación? Sí, yo tengo. No, estoy viendo una carpeta que se llama descargas. Okay. Yo pensé que estabas queriendo mostrar estas. Perdón, yo hace rato mostrando las fotos. Ay, y claro, bueno, menos mal hicimos esta pausa. Súper bien. Espérate, qué pena, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir. Esto es lo que yo estoy compartiendo. ¿Lo ven? Ahora sí. Está perfecto. Un segundo. Bueno. Solo tengo 3 fotografías de mi infancia, 2015. Esa es la que estamos viendo, sí. Listo. Entonces, de nuevo. Estaba mostrando estas fotos y... Qué pena con ustedes. No, está bien porque sería interesante ver qué imágenes mentales llegaban a las personas y luego contrastarlas con las reales. Bueno, te dejo otra vez, perdón. Bueno, entonces estaba contándoles que hay un punto en el que en el 2015 yo ya llevaba haciendo fotografía 7 años, de todo, de fotografía artística, conceptual, experimental, hasta me pasé como por el documental mainstream que hacen como fotografía callejera, pero yo no me sentía como conectada totalmente con eso, o sea, como que no me gustaba mucho esas fotografías que yo hacía, no era algo como que yo sentía que fuese significante. Y llevaba por ahí unos 4 años haciendo un registro de Cali, como del centro de Cali, de las rutas que tomaba, del transporte, de lugares a los que iba. Y sentía como que en ninguno de esos lugares me encontraba como lo que estaba como en búsqueda interior, ¿no? Oh, entonces, seguí buscando, se me presentó como un espacio de hacer una exposición que tuve mucha libertad en Casa Fractal y fue increíble porque gracias a esa libertad, a tener como un espacio bastante grande, también de tener mucho tiempo, una exposición que se planeó durante un año, y como tener como ese espacio como para preguntarme qué quería hacer yo en la fotografía, qué me interesaba a mí hacer en la fotografía, qué quería mostrar en la fotografía. La primera pregunta que yo tuve en ese momento fue que yo no tenía casi fotografías de mi infancia, o sea, como que tenía unas 3 fotografías de mi infancia. Y eso de alguna forma para mí era, me decía mucho del lugar de donde yo venía, me decía mucho que del lugar de donde yo venía y del hogar del que yo venía, primero no había como esa tradición Kodak que se instauró desde principios del siglo XX, que todo el mundo iba a tener un álbum familiar, que todo el mundo iba a hacer fotos, que todo el mundo iba a registrar su vida, como los momentos más importantes, los cumpleaños. Yo no tenía nada de eso, no tenía cumpleaños, no tenía primeros pasos, no tenía nada de eso. Y me comencé a preguntar mucho acerca de la identidad y acerca primero como de esa afirmación de vida, como quién soy yo, todo eso, y comencé a cuestionarme mucho sobre cosas de una forma muy, ¿cómo les diré? Yo partí de la idea
primero de negar como mi existencia, era hasta algo como medio como de descartes, como ¿será que existo? ¿Hasta qué punto mi existencia existe? Y sí, lo que tengo documentado, que son como 3 fotos, lo que prueba mi existencia son 3 fotos y todo lo demás que pasa con todos los recuerdos y las imágenes que no se retrataron. Entonces comencé a pensar mucho en las imágenes que tenía en mi mente, en mi memoria, pero que no estaban presentes, que no hacían parte como del cotidiano, como, no sé, yo tenía una vecina que quería mucho y yo veía su álbum familiar, ella fue como mi madre en la infancia y en la adolescencia, y yo desde que era muy pequeña, la conocía desde los 4 años, todo el tiempo estaba revisando su álbum fotográfico, todo el tiempo estaba mirando sus fotos, estaba viendo como su vida, pues ella ya era anciana, entonces tenía mucho que ver, y era muy bello como yo podía como imaginarme la vida de otra persona a partir de la fotografía, y como yo pensaba, y lo hacía como un poco en contraste, de una forma muy inocente con mi propia vida, que no tenía, o sea, no contaba con imágenes que hablaran como de esos momentos. Entonces ahí quise hacer como una instalación, que yo creo que fue el primer momento en el que yo me salí como tal de esa idea de que la fotografía o la imagen como tal es a partir de una cámara fotográfica, o sea, solo hay la posibilidad de trabajar una imagen fotográfica a partir de la cámara fotográfica, y me salí un poco y comencé a experimentar con el formato de los textos, del diario, del escrito, y instalé una pared como 10 por 20 metros, con todos los textos que había escrito desde los 13 años hasta los 27 que tenía en ese momento, que eran para mí como una afirmación de vida, que decían como, quizás esto soy yo, quizás no, y había también una despersonalización, como esto no, tampoco soy yo, fue alguien o fui múltiples yo que escribieron en X momento eso. Entonces fue algo bien, esa obra para mí fue como bastante significativa. Ya en el 2010, esos 2 años siguientes, comienzo a preguntarme acerca de este mismo proyecto de Cali, como porque yo seguía como con la obsesión de retratar Cali una y otra vez, y yo me preguntaba, pero ¿por qué quiero tanto retratar esta ciudad? Incluso viajé por Sudamérica 3 veces, 4 veces, y la pregunta siempre era, ¿por qué vuelvo a Cali? ¿Por qué retrato otra vez a Cali? ¿Y qué es lo que yo busco en Cali como tal? Porque la Cali que yo retrataba no era como la Cali que yo buscaba, que era casi siempre la central o la de los barrios, no sé, San Antonio o Granada. Entonces, ya en el 2017 comienzo a preguntarme por la Cali que habitó mi familia, y que habité con ellos en la infancia, como en la adolescencia, y comienzo como a recorrerla con una amiga, hacemos como un proyecto en conjunto de como las casas en las que viví hasta los 18 años. En paralelo estoy haciendo un proyecto sobre mi abuela. Poco también con mi abuela había una cierta desconexión, no tenía como una relación muy cercana desde los 13 años, la abuela, la madre de mi padre, y este proyecto un poco fue una excusa como para conectarme con esa abuela, para escuchar las historias de esa abuela, para conocerla, para enamorarme un poco de ella. Y está como todo, como los tiempos, porque a la vez de esto, el año anterior había muerto la mujer que para mí había sido mi abuela, entonces hago como una crónica, para mí es como un tratado de amor para ambas, como para la que fue mi abuela, como para la que no fue mi abuela, y iba en paralelo buscando el álbum familiar de mi abuela, recorriendo los lugares que habitaba con esa mujer que no se fue mi abuela, y al tiempo en el presente estaba como dibujando con mis hermanos y mi hija. Entonces ahí había algo bastante interesante, que para mí fue como escucharla, ver esas fotos, recorrer esos lugares, fue bastante bonito. Este es un fragmento
de la crónica. Conocemos un fragmento de nuestra historia, hablar del pasado, de la memoria familiar, de historias íntimas, cómo se forman las tribus y cómo están van dejando el registro de la existencia. Son dudas que comienzan a habitarme en el bus que va hacia la nueva casa de mi abuela Margarita. No la conozco aún, sé que se mudó hace un año, pienso tanto en la distancia que vuelvo al origen. Preguntarme por la ausencia de mi abuela me lleva a recorrer los caminos que habité con doña Berta, una vecina que fue como mi abuela y murió hace algún tiempo. En ese momento, en paralelo, hice una exposición con ese álbum familiar, en el cual yo sentía que o sea, ese álbum de mi abuela lo veía y me sentía ausente de ese álbum familiar, o sea, sentía que yo no estaba en ese álbum familiar, que mi papá estaba muy poco también, y me parecía muy paradójico como mi papá no tenía álbum familiar, pero mi abuela sí, y mi tío sí, y mi tía. Entonces, para mí, como ya había comenzado a trabajar mucho con el tejido y las telarañas y los nudos, para mí fue bastante bello porque trabajé como una instalación con 77 agujas suspendidas, porque para mí no había ni siquiera un nudo o un enredo, sino que todo estaba como por comenzar con ese recorrido con ellos. Y seguí pensando como en esa ciudad. Me gusta como poderles como compartir el proceso, porque como lo que hay en el detrás del caminar, porque de alguna forma es como, no solo es el archivo familiar, o no solo es la relación íntima con la familia, o no solo es como esas historias con la familia, sino que también es como esos lugares que de alguna forma el mismo proceso y la misma búsqueda le van a uno arrojando pistas. Entonces, de ese mismo álbum familiar, después hice como otros experimentos que nunca salieron a la luz, que se quedaron como en experimentos, como seguir jugando con las cosas que hacía con mis hermanos, con textos del diario, con fotocopias del álbum familiar. Y el año pasado, sí, en el 2019, logré un poco como sacar una primera obra de ese archivo familiar con las casas, los mapas, mi padre y hasta el archivo presente de mi familia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Siento que estoy hablando mucho. Yo siento que va súper. Las personas aquí te mandan saludos, Liz. Me encanta que la historia personal se vincule tanto con la fotografía, muy bonita historia. Y de pronto te recomiendan acercarte más al micrófono, que hay personas que dicen se escucha un poco bajo. ¿Se escucha bajo? Uy, es que el micrófono no está como en la cámara. Voy a tratar de hablar más duro. Eso, gracias. Listo, continúa que vamos súper. Bueno. Entonces, ese fue como el proyecto paralelo, como que podía ser desde el presente, porque pues vivía en Cali, pues mi abuela vivía, por lejos que vivía máximo en 1 hora y media, mi padre también tengo constante contacto con él, entonces la historia como de la presencia para mí fue mucho más fácil, incluso por eso la articulé. Como que me tomó muchos años decidir querer incluirlos a ellos, porque me había concentrado por mucho tiempo y quizás de forma muy abstracta con mi madre y la ausencia. Como que hubo un momento en el que yo estaba como navegando, dando como la vuelta del perro comiendo su propia cola, como todo el tiempo ausencia, madre. Y poder desde la presencia trabajar con mi padre, con mi abuela, incluso con mis hermanos dibujando, pintando, me fue dando fuerzas y energías para este proyecto que para mí es como el más querido y el más grande, que es el proyecto con mi mamá. La idea nació en el 2010 cuando me hicieron esta pregunta, cuando me hicieron la pregunta de qué quería documentar. En ese momento, como estudiaba cine, la idea era hacer un audiovisual, hacer un documento audiovisual, y fue pasando el tiempo, pues me hice madre, me salí de estudiar. Y tuve una visión
eso ya hace parte externo, pero sí ayudó mucho esa visión, una conexión con mi madre, con mis ancestras, como un encuentro cercano a la muerte, y fue como esa energía que me llevó sin querer en ese momento, en el 2010, al Amazonas, al Putumayo, y en ese momento dije, bueno, yo me tengo que ir por el Amazonas, no sé cómo, pero tengo que irme para el Amazonas. Y pasaron, imagínate, esto fue en el 2016 más o menos, 2016, 2017, en el 2015 logró llegar al lugar donde ella murió, que es Yopal, y en el 2017 logró llegar al lugar donde ella estuvo de niña, creció hasta los 10 años, y en el camino hacia Villavicencio, mi prima, que no le contaba casi nada del proyecto, me dice, Cindy, mira, me encontré esta foto de mi mamá, de tu mamá, pues estaba con mi mamá y mi papá, entonces te la mando. Entonces fue como súper bello porque justo estaba como en el bus y me manda la foto por el celular y es como sigue el camino, por allí es. En ese encuentro a Villavicencio, como que yo seguía hasta ese momento con la idea de que fuese un audiovisual, y en ese momento, por eso lo tenía un poco desconectado de lo fotográfico, y en ese momento, en Villavicencio, estando como tal, me doy cuenta que no hay nada, en ese momento creo que no hay nada que registrar. Grabo, tomo fotos, pero nada de lo que grabo y de las fotos que tomo como tal me generan como algo. Lo que sí encuentro son materiales, encuentro madera, encuentro tela, pues yo ya venía trabajando collage, intentando dibujar, y armé como unas primeras piezas, que son estas piecitas que están por aquí. Y bueno, le doy un poco de pausa, pero la primera señal que me da a mí ese proyecto es que me dice a mí, no es audiovisual solamente, sino que es un proyecto que puede llegar a ser plástico, que necesita de otras herramientas que no las trae una cámara como tal. O sea, no es como vas a un lugar y registras como tal. Ahí no está la esencia. Comienzo como a visionarme unas imágenes que espero lograr muy pronto. Pero entonces me doy cuenta que para lograr ese proyecto tengo la necesidad de desarrollar herramientas un poco más plásticas. En ese momento, en ese año, me conecto más con el performance. Ya venía como picándome un poco el bichito, pero en ese año como tal, siento la gran necesidad de conectarme con el performance para lograr desarrollar ese proyecto. En esa búsqueda de conectarme con el performance, comienzo como a pensar mucho en mi madre, el primer territorio, el útero, construcción de guaridas, un poco también resistencia, conectarme con este mundo indígena que me pertenecía mucho, pero que de alguna forma sentía que no se me había podido presentar, no había podido como estar. Y a través del cuerpo y de muchos ejercicios de performance logro como desarrollar un gesto, un primer gesto, que lo llamo Estela en Tránsito, porque es como el proyecto como tal, es como un viaje a la búsqueda de la memoria de Estela, que es mi madre. Y bueno, este ya es cuando aquí comienzo a hacer otras exploraciones en un laboratorio que hice con una artista acá de Cali que se llama Carolina Charri, y comienzo con esa misma imagen a explorar esa imagen con diferentes elementos, con agua, con la telaraña, con la lupa, con... este es como un proyector antiguo, con espejos, con luces, con colores, la misma imagen como en acetatos, ¿no? Y como esa misma imagen repetida, ¿qué me va develando y qué me va diciendo? Finalmente, pues sale esta imagen que a mí me gusta mucho, siento que quedé muy contenta como con esa instalación.
como con el resultado como tal, se creó como una estructura, incluso con elementos del mismo espacio de la Casa Obeso, con vidrios, todo muy como de reflejos, pero también las lupas le permitían como que las personas se acercaran, como cada imagen era la misma, pero diferente, entonces cada una tenía como su elemento en particular. Los niños, por ejemplo, mi hermana, es como que en algunas veces se querían meter totalmente y yo ya venía trabajando los tejidos, entonces con el performance, entonces también fue como conectado ahí ese tejido ahí. Ahorita si nos da tiempo les comparto ahí como un videito de ese día. Está malo, pero ahorita lo vi y me gustó. Y me invitaron a Ecuador a un encuentro de arte y en ese momento pude presentar el mismo proyecto de Estela en Tránsito, pero en performance como tal, no solo con imagen. Y siempre me gustó mucho, aunque esta foto está mal, está como con un celular y le pusieron un zoom, me gustó mucho esa conexión que había como con el agua, ¿no? Para este encuentro había una relación con el río, Tomebamba, que es el río de Cuenca, y el performance final, me gusta mucho cómo finalmente termina conectándose un poco como con esas peceras. Y entonces pasa un año, creo, unos meses, un año porque nace mi hijo, el otro ya apenas estaba embarazada. Y tratando como de volver un poco el proyecto, de volverlo un poco más fotográfico porque sentía que estaba muy conectado con lo performático. Vuelvo un poco como a ese archivo, a esa misma fotografía, a esa relación también presente con mi hijo. En ese momento incluso estaba viendo también un taller con unos chicos de Chile, de Migrar, y ellas como que me decían, no, Cindy, tienes que tomar fotos, y yo me sentía un poco como desconectada como de la cámara en sí. Quería más como hacer con las manos, y me gustó mucho como ese reto de llevar el archivo como tal a un solo disparo, como volver a lo que había dejado unos años atrás. Y ya fue hace poco de una obra que monté acá en la casa, con el Banco de la República, y que me permitió como trabajar con mis hijos, con mis hermanos, y tenía todos los elementos, tenía lo fotográfico, tenía el collage, había una instalación de tela que habíamos tejido, cubrimos toda la fachada con esta tela, y el día que probamos como las luces, por acá está mi sobrinita, estamos como con un proyector de lado y mis hermanos como con la iluminación del otro y haciendo como teatro de sombra. Y se hizo como un ritual, un performance ritual, y de alguna forma yo sentía como toda esa búsqueda que tenía con esa misma foto, esa búsqueda de conectarme con mi madre, de conectarme con el mundo indígena, de querer de alguna forma buscarla, de encontrarla como en las hierbas, de encontrarla en el fuego, en el agua, iban como haciendo la imagen como tal. Y bueno, este ya es un proyecto que viene más como de la cuarentena, pero ahora sí como conectado, como que tuve como ese espacio de conectarme mucho con los niños y volver nuevamente como a ese archivo que estaba guardado, que no había querido de alguna forma tocar, y era como el primer viaje que hice con Elena, que creo que fue antes, fue en el 2015, no fue en el 2015. Y ese primer archivo, de las pocas fotos, porque como Elena fue como mi compañera de ese viaje, de llegar a Yopal, que fue como el lugar donde ella murió, como traerlo al presente, una foto que ya había como
descartado totalmente, fue como súper importante. También en la cuarentena tuve como un espacio de poder explorar con un escáner, poder explorar. Esta es la tela que recogí allá en Villavicencio, una tela que desde el principio siempre la estuve guardando y la puse en la madera y siempre estaba ahí, pero no había logrado como verla en su potencial. Siento que con esta imagen escaneada ya cogió como mucha fuerza. Y la última obra que hice, que ya estaba conectada con el río que está acá cerca, yo siento que esta exploración con la memoria de mi madre no solo es una exploración, como les decía, íntima, como algo muy personal de relación hija-madre de dolor, sino también es una relación como con ese mundo indígena, y también con esas necesidades. Una de las preguntas que yo tenía fuertemente era como toda la tala que está pasando en el Amazonas, que no hacía sino ver noticias acerca de eso, no hacía... Perdón. No hacía sino ver noticias como de las talas que están pasando en el Amazonas, de los bosques, de muchas cosas que ahorita creo que se hicieron mucho más presentes, se hicieron como mucho más eco en este tiempo de estar encerrados. Y también preguntarme de las cosas que pasan en el territorio cercano. O sea, a 3 cuadras de mi casa hay un río que está totalmente muerto y que la ciudad en la que vivo en este momento, en el presente, tiene 7 ríos y de los 7 ríos hasta el último está agonizando. Entonces, un poco esa conexión que me ha permitido con mi madre y con el mismo ser madre, del cuidado, del amor a esas cosas como vitales como el agua, me permitieron como hacer esta obra. La hice con unos amigos que me ayudaron y bueno, ahí se hizo como una instalación bien linda, que quizás no es algo como muy grande, pero por lo menos hace ver algo, como que visibiliza una problemática. Por acá un poquito más de estas piezas que fueron tomando tomando otro orden, contextos. Y esta es como una de las piezas finales, que es como en justaposición de ese altar, de ese altar al río, pero también era como un altar a la madre, también era un altar a ese dolor en el cual yo venía trabajando 10 años y en el cual yo sentí como que, bueno, ya, después de 10 años de estar como entrando y saliendo de este proyecto, siento que hay como un respiro, como algo bonito, algo bello. Y ya. Por ahí va. Eso, excelente, Cindy. Bueno, buenas, retomamos acá, qué pena. Súper bella la conexión, ¿no? Que logras, pues, desde tu propia narrativa, que es lo que de pronto nos hace falta, ¿no? Como encontrar en nosotros mismos esas temáticas y esos dilemas con los que podemos relacionar y con los que podemos configurar como estas series fotográficas. Yo quisiera entonces leer un poquito el chat y si las personas ya se han animado a que nos pregunten, le pregunten a Cindy, le comenten cosas, pues bienvenidos. Aquí te dicen, Cindy, te dice Libardo González, muy bonito el génesis de tu obra a partir de tu universo familiar. Me evoca a mi fotógrafo favorito, Saul Letter, quien también creó un gran universo simbólico a partir de su entorno más cercano. María Camila Trujillo dice, muy genial como desde el recorrido por lugares tan específicos, tanto físicos como visuales, vas revelando, con tu proyecto una búsqueda identitaria, precisamente.
precisamente lo que estaba conversando. Bueno, Nidia Napolitano nos manda una pregunta. Dice, ¿podrías desarrollar un poco la frase que da nombre a tu proyecto? Mil gracias. Sí, la frase es archivos vivos, ¿no? Archivo vivo, familiar. Sí, justamente el concepto de archivo, que son esas cosas que nosotros vamos guardando y que vamos tejiendo históricamente, no solamente fotografías, sino historias, objetos, cosas, ropa, todo ese archivo que cada persona tiene y que de alguna forma a veces se pierde o queda un poco olvidado, queda como invisible. Cómo darle vida, ¿no? Yo logré darle un poco vida a través de el cuerpo, a través de estas diversas experimentaciones con la imagen, con los elementos, con el agua, con las plantas. Y para mí es muy importante enunciarme desde la ausencia o desde lo primero que les contaba, que era que yo sentía que no tenía como una historia como tal, no en fotos, ni en textos, ni en nada. O sea, la historia como de mi madre, como una mujer indígena más que muere antes de la Constitución del 91 y es olvidada. Esas personas que de alguna forma quizás vivieron múltiples violencias, pero que simplemente por nacer indígenas en un país como Colombia antes de la Constitución del 91, por nacer mujer, por no tener una educación, como mi abuela, que hasta el día de hoy vende chance, o por ser de un barrio como tal, no sé, un barrio popular o un barrio que está como al margen, por fuera de... esas historias no importan, esas historias son invisibilizadas y no son representadas desde ellos mismos, sino desde la mirada de otros. Un poco hacia allá va mi taller, y es como otros agentes externos, llámese fotógrafos, antropólogos, sociólogos, tantas personas que cogen como objeto de investigación a personas que están por fuera, por fuera de alguna forma, o que consideran inferiores, o consideran que creen que pueden conquistar su historia porque tienen un conocimiento mayor. Entonces, para mí es muy importante como hablar de eso, hablar de la importancia que esas historias no representadas, esas historias que no hacen parte como de una memoria oficial, cómo hablar de ellas, pero no hablar desde la dominación ni como desde un dispositivo de poder de yo soy un fotógrafo, tengo una cámara, tengo un conocimiento antropológico y voy a decir tú quién eres, voy a decidir y voy a contar tu historia. Para mí es muy importante eso, y de ahí como que en eso estoy como en un nudo de investigación en ese punto, como que cómo romper un poco esa jerarquía que para mí la cámara y la fotografía como tal representa un poder donde los de abajo no son dueños ni siquiera de sus historias, de sus memorias y sus representaciones. Yo creo que eso que nos estás contando, Cindy, es como, pues, tal vez una recomendación para todos y todas los que en algún momento queremos hacer ese tipo de trabajo más en comunidades o con personas. Me parece bellísimo, como si esta lección que nos das de repensar y de aproximarse con los medios, o si es necesario realmente que se haga. Cindy, te voy a leer otra preguntita. Aquí hay otras 2 preguntas, entonces vamos con una vez más Libardo González, que un saludo para él, le agradezco que haya estado tan pendiente. De hecho, pues querido profesor también, el docente de la Universidad del Valle, también gran fotógrafo, nos dice, pregunta, ¿te sientes más vinculada con la fotografía o con el performance? Y no lo pone, pero yo lo añado, ¿por qué?
Es muy particular, es muy chistoso porque y yo tengo más historia con la fotografía, o tengo más experiencia con la fotografía, o sea, llevo 12 años en este mundo de la fotografía. Y en el performance soy relativamente muy joven, llevo unos 4 años, 3 años como tal. Y podría decir que estoy más conectada con la fotografía, pero yo en este momento no los puedo desconectar. O sea, siento como que ya no tienen ese límite, como que lo performático en mi trabajo es tan importante como lo fotográfico. Es como un híbrido donde, ¿por qué es muy importante? Porque a veces el fotógrafo, la fotógrafa como tal, se olvida de su propio cuerpo. Es como pasa, está como el receptor, está el objeto, el medio que es la cámara y está lo a retratar, ¿no? Ya sea personas, cosas, paisajes, lo que sea. Y siempre como que la concentración está como del medio hacia lo que se va a retratar y nunca como hacia lo que está detrás de la cámara, ¿no? Y yo siento como que lo que está detrás de la cámara, esa persona, ese sujeto, sujeta, es tan importante y una historia, un documento o incluso una obra artística, conceptual, experimental, siempre va a hablar desde esa persona, desde ese cuerpo que está detrás, detrás de ese medio. Siempre lo que va a mostrar o lo que va a hacer nunca se va a lograr independizar de ese cuerpo. Siempre va a pasar como por la historia de vida, las ideas políticas, el lugar en el que creció, todo por lo que a ese cuerpo de alguna forma, las fobias que tiene, los sueños que tiene, las necesidades que tienen. Entonces esa imagen no solamente va a hablar como tal de esos retratados, sino de todo lo interior que tiene ese fotógrafo o fotógrafa en sí. Perfecto. Gracias. Y Liz Aristizábal. Saludos a Liz. Hola. Hola. Liz te dice, Cindy, ¿sientes que este proyecto completó tu identidad o finalizó esa búsqueda personal? No, no la finaliza. Este proyecto está como en un punto de partida. O sea, no, yo creo que no llevo ni el 20%. Porque no he tenido no he tenido los medios económicos, no he tenido el tiempo, pues, siendo mamá de 2, autónoma es un poco difícil, pero sí siento que me ha ayudado mucho a desarrollar cosas desde lo personal como de lo profesional. Siento que por lo menos el peso que tenía con mi mamá, ahorita yo puedo hablar de mi mamá de una forma bonita, puedo hablar como de una forma tranquila, puedo hablar no desde el dolor, sino desde un diálogo. La tengo en el presente y estoy dialogando con ella todo el tiempo. Ella me está enseñando muchas cosas, como que he aprendido a escucharla y a escuchar como a mis ancestras, a mi abuela, a todas esas mujeres que están detrás de mi madre. Y todo el tiempo me están diciendo, el camino apenas comienza, apenas lograste hacer 2 viajes, que es a Yopal y a Villavicencio, aún te falta San José del Guaviare, te falta el Amazonas como tal, y no es ir como una semana o incluso un mes, sino realmente estar allá un determinado tiempo en el cual no sé qué va a pasar, pero siento que cuando ya logre estar allá en ese tiempo, el proyecto va a estar a la mitad. Entonces, hasta el momento me ha logrado como a dar luces, pero no completamente. Siento que esas temporadas que vas a estar por allá van a ser tan fuertes y tan decisivas y tan importantes que de hecho me da envidia lo que se te viene en los años que te llegarán en esos espacios. Sí, es que bueno, conectarse con eso es, bueno, tú lo sabes más que yo. Nidia te dice, maravilloso, conmueve, gracias por compartir. Pues gracias a Cindy también. Cindy, gracias de verdad por compartirnos, pues por abrir este espacio, por abrir más que este espacio, estos sentimientos, estas conexiones y este trabajo. Y Natalia Campo, en
Hermoso escuchar sobre tus búsquedas y proyectos. Contundente trabajo, señala. ¿Podrías, por favor, profundizar un poco sobre la conexión que encuentras entre tejido y fotografía? Sí, pues yo siento que para mí el tejido ha sido algo más de la memoria como tal. O sea, incluso en algún momento cuando es como que estuve mucho como tejer en la mente, venían pensando que venía escribiendo mucho y una vez cuando escribe también teje. Y para la primera obra que hice, que era en el 2015, por eso yo creo que es muy importante hacer como esa tarea de estar buscando en los recuerdos, en gran parte infantiles, que eran esas cosas que uno amaba hacer y que uno de alguna forma sentía como, o sea, que eran tan importantes que hasta el presente están, que hasta el presente, como que uno puede vivir mil cosas en la infancia, pero hasta el presente están 4, 5, 7 imágenes como insistiendo en hacerse como presentes. Y una de esas imágenes era esta vecina que era como mi abuela. Ella trabajaba en una fábrica de telas y ella tenía muchos retazos de tela, incluso tenía una máquina de coser, y ella me regalaba costales de telas, y a muy corta edad, a los 7 años, aprendí a coser, y con ropa de muñeca, pero cosía, como que me volvió una obsesión coser todo el tiempo cosía. Es algo que dejé de hacer ya grande y que retomé un poco con el arte, como volver a coser, volver a tejer, y fue algo que en un encuentro de mujeres indígenas, cuando fui en Corinto, cuando fui a conocerlas, me di cuenta que ellas tienen muy presentes, como que ellas todo el tiempo están tejiendo, están hablando y están tejiendo, están hablando y están tejiendo. Y yo dije, increíble que yo tenga tan presente esto del tejido desde la niñez y estar con ellas, y que ellas también tengan tan presente el tejido como tal. Entonces, no me he querido aventurar a lo del fotobordado, aunque sí he tejido fotos, pero siento que eso es un llamado, ese es un llamado, y también es un universo que uno lo puede hacer de muchas formas. Entonces, está lindo, si sientes el llamado, buscarlo, porque yo creo que es algo que se hacía mucho antiguamente, las abuelas, sí, antes cuando no había como ropa hecha por industrias, las personas cosían sus ropas, se hacían su propia ropa. Entonces, algo que está como en ese inconsciente. Yo seguí mucho el trabajo de un artista para desarrollar el gesto de performance con tejido de Louise Bourget. Ella es una artista francesa que también trabaja con su madre, y ella, su obra más grande es una araña gigante, y justamente ella también se va a su infancia y recuerda que en su casa había muchas personas que trabajaban con tapices, y ella trae el tejido, y a partir de esa búsqueda infantil con el tejido y muchos experimentos con el tejido, pues saca la araña gigante, que es como su obra más conocida. Bueno, hermosa esa metáfora con la araña. Agradezco y agradecemos de parte del Festival a Natalia Campo también, pues, por preguntar. Yo, Cindy, te ofrezco mis servicios como niñero, porque cuando empecé a hablar, Mateo ya se durmió. Él dijo, la voz de Alejo está como maluca, ahí sí me duermo. Tan bello. Es todo, Cindy. Las personas están aquí felices. Yo quisiera como agradecerte en nombre del festival, invitarlos a todas y a todas al taller que nos proveerá Cindy en un par de días en www.califotofest.com. Está toda la gama de talleres y de conferencias que tendremos en el resto del mes. Y pues nada, quisiera como invitarte a que te despidas y a que nos des unas palabras al final. Yo quería compartirles una última cosita, que nos quedamos ahí en las preguntas y se me pasó. No me va a demorar mucho, ¿sí? Dale. Espérate un segundo que tengo que compartir pantalla. Acá está. ¿Ya? ¿Estás viendo?
Estoy viendo, perfecto, sí. Un documento. Sí. Bueno, esto es un poco para contarles, pues les quería compartir esto, son cosas que vamos a ver un poco más en el taller. Y es justamente porque el taller ya habla de un concepto un poco más, pues que muchas personas no lo tienen como conectado, como normalizado, porque relativamente los estudios apenas están comenzando a ser visibles, y es el concepto de colonialidad, pero justamente un concepto que habla de lo que cuando me preguntaron sobre qué estaba hablando con lo de no memoria, no representación. Entonces, les voy a leer un textico, no les alcanza a leer todo porque tenemos poco tiempo, pero bueno. El dominio, la reproducción y la expansión de la imagen están presentes. El mundo moderno busca representarse y asimismo produce estas representaciones que hacen una brecha entre los que deciden cómo deben representar el mundo y los que no. Los que producen la imagen tanto fija como en movimiento, como los que logran reproducirse y expandirse, construir un mundo de fantasmagorías, un mundo donde reina la fetichización de la mercancía, donde hemos logrado detener el tiempo y volver a pasar por él. Ya no es necesario imaginar, ahora vivimos con los fantasmas que nos han dejado su imagen y que no sabemos quiénes fueron sus verdugos. Un mundo donde los productores de fantasmagorías dominan la naturaleza y todo cuanto pueden capturar y decidir qué significa para ellos lo que capturan. Las fantasmagorías de la imagen son las ideas que le atribuyen, el que dispara, así como la escritura fue el medio dominante por el cual logramos comunicarnos, representar y dar cuenta del mundo del siglo XIX. Así la fotografía es del siglo XX-XXI. Y bueno, hay más texto, pero sé que hay poco tiempo. Pero bueno, entonces, pues de nuevo te agradecemos y de nuevo te invito a que te despidas de las personitas y personotas que estuvieron por acá mirándonos. Bueno, muchas gracias por asistir a la charla. Como saben, vamos a comenzar el taller el viernes. Hasta ahorita está un buen combo de chicas. Se puede hacer algo. Los chicos no quiere decir que están prohibidos. Solo que hasta ahorita las que más se han entusiasmado son las chicas. Entonces, chévere si les interesa los trabajos que hablen de memoria, de identidad, de un poco de estas preguntas acerca de la fotografía y la representación y bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que tejer, hay mucho que construir colectivamente. Entonces les espero el viernes y si no, pues nos encontramos en otros espacios. Hermoso eso, igual recomendada Cindy y recomendado su taller. Y aprovecho, ya que estoy recomendando, a las 7 empieza el taller de Natalia. Lo dije al inicio, lo repito porque pues así es esto. Revelado en clorofila. Natalia Ortiz Mantilla nos ofrece un taller pues sobre cómo tratar las imágenes y presentarlas en formatos alternativos como lo son las hojas de los árboles. Pues bueno, también no se lo pierdan, 7 de la noche y mañana tenemos a esta misma hora a Fernando Cruz con una conferencia sobre la cámara oscura inmersiva, híbridos entre lo análogo y lo digital. Para que estén pendientes, aquí Libardo nos dice no desfallezcan y seguro que no, Libardo, estaremos aquí todos los días a esta misma hora. De nuevo, un abrazo para Cindy, ahí para Mateo, para la cabecita de Mateo. Y bueno, los dejo y las dejo con el video de cierre. Nos vemos mañana. Chao. Hay más Cali para ver.
soy Cali Photo Fest. Yo 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 soy Cali Photo Fest. Soy Cali Photo Fest. ¡Ay, qué buena está! Oye, mira, vamos a... Hay más Cali para ver.